Introducción a Génesis. Autoría, fecha y contexto histórico. Desde la época precristiana, la autoría de la Torá, nombre con el que se alude a los 5 primeros libros de la Biblia, se atribuyó a Moisés, un influyente líder israelita del segundo milenio antes de Cristo, con un trasfondo aristocrático egipcio. Aunque técnicamente Génesis es anónimo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reconocen de forma unánime a Moisés como el autor de la Torá. A su vez, la evidencia interna sugiere que desde tiempos antiguos se insertaron cambios editoriales menores en el texto. Por ejemplo, la mención a Dan, capítulo 14, versículo 14, una ciudad que recibió su nombre en los días de los jueces. Jueces 18:29, y el uso de una frase que suponía la existencia de reyes israelitas, Génesis 36:31. La Torá, término hebreo para ley, fue considerada una unidad hasta por lo menos el siglo II a.C. En algún momento antes del nacimiento de Cristo, la Torá se dividió en 5 libros separados, que fueron luego llamados Pentateuco, que quiere decir 5 recipientes. Génesis, el primer libro de la Torá, presenta tanto la historia universal de la humanidad como la historia patriarcal de la nación de Israel. La primera parte, capítulos 1 al 11, es una historia general y suele conocerse como la historia primigenia, porque muestra cómo toda la humanidad descendió de una pareja y cómo el hombre y la mujer pecaron. La segunda parte, que son capítulos 12 al 50, es una historia más específica. Se la conoce comúnmente como la historia patriarcal y se centra en el pacto que hizo Dios con Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Génesis revela el plan de Dios de bendecir y redimir a la humanidad a través de los descendientes de Abraham. El libro concluye con los sucesos que llevaron a los israelitas a la tierra de Egipto. Contribución a la Biblia. Génesis sienta las bases para todo lo que leemos y experimentamos en la Escritura. De su lectura entendemos de dónde venimos, cómo llegamos al estado caído en que nos encontramos y de qué manera comenzó la obra de gracia de Dios a nuestro favor. En Génesis se nos revela el propósito original de Dios para la humanidad. El primer libro de la Biblia constituye el fundamento para entender el pacto de Dios con Israel, el cual se estableció con la entrega de la ley. Los relatos sobre los orígenes de la humanidad, el pecado y la relación del pacto con Dios ayudaban a los israelitas a entender por qué Dios les había dado la ley. Estructura. Génesis es sobre todo una narración. Desde el punto de vista narrativo, Dios es el único héroe verdadero de la Biblia y recae en Génesis el privilegio especial de presentarlo. Él es el primer sujeto que cualquier oración en el libro y su nombre se menciona más veces que el de los demás personajes de la Biblia. Hay una clara diferencia entre el contenido de los primeros 11 capítulos y los relatos patriarcales de los capítulos 12 al 50. El principal recurso literario es la expresión "estas son las generaciones". La frase tiene un significado más amplio que una simple generación y se refiere más a un relato. Este recurso era una práctica común en los escritos del antiguo cercano Oriente. La expresión también sirve como nexo entre el personaje clave de una narración previa y el principal actor de la siguiente. Es posible describir Génesis como una genealogía histórica que marca la continuidad entre la creación y la historia del ser humano. Reflexión de Spurgeon sobre Génesis. En el principio. No podemos saber cuándo fue ese principio. Quizá fue mucho tiempo antes de que Dios acondicionara este mundo para ser la morada del ser humano. Pero sin duda no comenzó a existir por sí solo. Dios lo creó. Surgió de la voluntad y la palabra del Creador infinitamente sabio,
Cuando Dios comenzó a ordenar este mundo, el universo estaba envuelto en tinieblas, sumido en lo que, a falta de un nombre mejor, llamamos caos. Tal es la condición del alma antes de que Dios, en su gracia, comience a obrar en la persona, desordenada y vacía, sin nada bueno en ella.